¿Y si todo lo que creemos saber sobre el progreso estuviera mal? ¿Y si los errores del pasado, los enemigos de hoy y las ideas más oscuras escondieran la clave de lo que aún no comprendemos? Georg Friedrich Hegel nació en Stuttgart en 1770. Un pensador aventurero atrapado en el cuerpo de un burgués respetable. Convencional en su vestir, orgulloso de su puesto en la sociedad, y sin embargo, en su mente, ardía una revolución. Llegó a ser director de la Universidad de Berlín, el pináculo de la Academia Prusiana. Pero un año después, murió. El tiempo no le alcanzó. Pero sus ideas, esas, aún nos hablan. Sus libros son legendarios por lo impenetrables, la fenomenología del espíritu, la ciencia de la lógica, los elementos de la filosofía del derecho. Y hay que decirlo, escribía mal. Terriblemente. Confuso, enredado, innecesariamente complicado. Pero lo hizo con intención. Sabía que el alma humana se deja impresionar por la dificultad, que lo solemne muchas veces se impone a lo claro. Y bajo esa oscuridad, Hegel escondió algunas de las ideas más poderosas de la filosofía moderna. Este no es un homenaje. Es una excavación. Vamos a desenterrar esas ideas. Y al final, quizás, también nos encontremos a nosotros mismos. Para Hegel, la historia no es un relato lineal de avances. No es una escalera al cielo del progreso. Es una espiral. Llena de retrocesos, contradicciones y momentos que parecen absurdos, hasta que los entendemos. En su tiempo, Europa despreciaba el pasado. Veían la Edad Media como un periodo bárbaro, superado por la razón moderna. Pero Hegel se oponía. Decía, cada época guarda una verdad que se perdió con el tiempo. La historia no es un museo, es un almacén. Un lugar donde se guarda lo que el presente necesita recuperar. La Grecia antigua, decía, nos muestra cómo debe ser una comunidad. La Edad Media, con todos sus horrores, revela la fuerza del honor como valor central. Cada etapa, incluso las más oscuras, posee una parte del alma humana que hemos dejado atrás. El trabajo del historiador, para Hegel, es como el del alquimista. Extraer la esencia útil del pasado para sanar las heridas del presente. ¿Y si tu enemigo tuviera razón en algo? ¿Y si lo que odias, lo que rechazas, guarda una verdad que no quieres ver? Hegel fue radical al decirlo. La verdad está fragmentada. Es un espejo roto. Cada pedazo, incluso el más desagradable, puede contener parte del todo. Por eso, decía que debemos acercarnos a las ideas que detestamos. No para rendirnos ante ellas, sino para entender qué necesidad oculta está gritando detrás. Incluso el nacionalismo, con todas sus tragedias, revela algo profundo. La necesidad de pertenecer. De amar un lugar más allá de nuestros propios logros. De formar parte de algo que nos trascienda. Hegel no justificaba el mal, pero buscaba entender su raíz. Porque solo al ver la razón oculta en lo que nos aterra, podemos superarlo de verdad. El progreso no es limpio. No es elegante. Es desordenado, errático y cruel. Para Hegel, la historia avanza a través de un choque constante de opuestos. Una afirmación, una negación, y luego, una síntesis. Tesis, antítesis, síntesis. La famosa dialéctica. Un ejemplo. Los victorianos reprimieron todo lo sexual. Los años 60, en cambio, lo liberaron sin medida. El futuro, tal vez un equilibrio. Así se mueve el mundo, de un extremo a otro, hasta que aprendemos. Es doloroso. Es lento. Pero es inevitable. Y cuando entendemos eso, ¿podemos dejar de ver nuestras crisis como fallos? Y empezar a verlas como parte del proceso de construcción. Hegel rechazó la idea del arte como algo autónomo, decorativo o superficial. Para él, el arte tiene un propósito sagrado. Encarnar ideas. Convertir pensamientos en experiencia sensible. El arte nos permite sentir lo que sabemos. Nos hace recordar lo importante, no con argumentos, sino con belleza. Podemos leer sobre Siria, entenderlo, y apagar la televisión. Pero si una obra de arte nos lo muestra de forma conmovedora,
puede quedarse con nosotros para siempre. El perdón es un concepto abstracto, hasta que una novela, una pintura o una canción nos lo arranca del pecho. El arte, para Hegel, es filosofía encarnada. Y por eso es indispensable. Hegel no creía que las ideas fueran suficientes. Decía que una idea sin una institución es como un fuego sin combustible. Se apaga antes de arder. Por eso insistía. Las ideas necesitan estructuras. Escuelas. Presupuestos. Edificios. Personas que las sostengan en el tiempo. Una gran teoría sobre educación no sirve si no hay colegios que la apliquen. Una nueva ética no sirve si no hay leyes que la respalden. La sociedad cambia, pero sus instituciones muchas veces no lo hacen. Y Hegel lo sabía. Hoy, seguimos usando instituciones diseñadas para un mundo que ya no existe. Pero si queremos un futuro distinto, necesitamos nuevas ideas. Y también, nuevas estructuras. Cuando todo parece romperse, cuando el caos se desata, Hegel no entraría en pánico. Diría, estamos en medio de una transición. De una tesis que ya no sirve, a una antítesis que duele, y esperando esa síntesis que aún no llega. La crisis, decía, no es un accidente. Es parte del guión. Cada vez que una época muere, otra está naciendo. Pero el parto es violento. Por eso, cuando miramos a nuestro alrededor y sentimos que todo está mal, quizá estamos en el momento exacto donde algo nuevo empieza a tomar forma. Hegel no fue un filósofo del desprecio. No predicó el rechazo del mundo ni la pureza imposible de las ideas. Fue, en el fondo, un filósofo de la reconciliación. Quería que aprendiéramos a ver sentido en lo imperfecto. A no esperar soluciones celestiales, sino construcciones humanas. Nos invitaba a reconciliarnos con nuestras contradicciones, con nuestros errores, con nuestro dolor. No para celebrarlos, sino para comprender su papel en nuestro camino. La filosofía, para Hegel, no debía alejarnos de la vida. Debía hacernos más capaces de habitarla. Si todo esto suena complicado, es porque lo es. Hegel nunca quiso darnos respuestas rápidas. No creía en verdades cómodas. Su sistema es un laberinto. Pero no está diseñado para perdernos, sino para transformarnos mientras buscamos la salida. La verdad, decía, es el todo. Y el todo solo se revela al final, cuando entendemos cómo cada parte, incluso las más oscuras, encaja en un sentido mayor. Entender a Hegel es difícil. Pero es una dificultad que vale la pena. ¿De qué sirve tener una gran idea si nadie la lleva a cabo? ¿Qué pasa con todas esas visiones brillantes que se pierden en cuadernos, libros o discursos vacíos? Hegel lo tenía clarísimo, las ideas no cambian el mundo por sí solas. Necesitan estructuras, edificios, presupuestos, horarios, normativas, personas comprometidas. Necesitan volverse realidad. Para Hegel, el pensamiento sin instituciones es como un ejército sin logística. Suena poderoso, pero no llega a ninguna parte. Por eso insistía, si queremos un mundo mejor, no basta con escribir ensayos, pintar cuadros o hacer documentales. Hay que fundar nuevas instituciones. ¿Y qué significa esto? Significa crear espacios donde se proteja al niño antes de que se rompa. Donde la salud mental no sea un privilegio. Donde las relaciones humanas sean tan importantes como los resultados económicos. Significa repensar la educación desde la raíz. Instituciones que enseñen a vivir, no solo a competir. Hegel creía que la filosofía debía encarnarse. Que si descubres una gran verdad sobre el amor, la justicia o la dignidad, debes institucionalizarla. Hacerla parte del sistema. Que existan personas contratadas para defenderla, mejorarla, aplicarla. Porque sin estructuras, hasta las ideas más brillantes se disuelven como tinta en el agua. Y ahora mírate. Míranos. Rodeados de problemas que ya se conocen, de errores que se repiten. Quizá no necesitamos nuevos genios. Quizá lo que necesitamos son arquitectos de la verdad. Constructores de instituciones que transformen conocimiento en vida. Por eso, la lección final de Hegel no es solo sobre cómo pensar.
es sobre cómo actuar. Suscríbete si tú también crees que las ideas deben tocar el suelo. Si crees que la filosofía no es un adorno, sino un plano de construcción. Porque como dijo el viejo Hegel, para que el espíritu transforme el mundo, necesita cuerpo. Y ese cuerpo se llama institución.